Hace más de 11.000 años, Jericó ya estaba rodeada por murallas de piedra. En su interior vivían comunidades capaces de edificar grandes construcciones en una época en que la mayor parte de la humanidad aún dependía de la caza y estaba forzada a realizar constantes desplazamientos. Aquella torre monumental, levantada junto al oasis del Valle del Jordán, existía miles de años antes que las pirámides de Egipto y también data de una fecha precedente al nacimiento de las ciudades mesopotámicas. Cuando los arqueólogos hallaron esas evidencias, tuvieron que replantearse una idea que parecía indiscutible. ¿Acaso el origen de las civilizaciones es mucho más antiguo de lo que se pensaba? Algunos especialistas comenzaron a describir Jericó como la primera ciudad del mundo. Otros recordaron que todavía faltaban elementos fundamentales asociados normalmente con la vida urbana, como la escritura, los palacios o un aparato estatal organizado. De este modo, esta urbe terminó convirtiéndose en el centro de una discusión que se centraba en la validez de calificar con la categoría de ciudad a una comunidad humana tan antigua. Mi nombre es Andrei Biarens y hoy te invito a explorar cómo este añejo oasis terminó transformándose en uno de los lugares más importantes de la historia y de la tradición bíblica. Descubriremos el estilo de vida de sus habitantes, por qué levantaron aquellas enormes murallas y qué revelan las excavaciones sobre la famosa historia de la caída de Jericó narrada en la Biblia. ¿Listos para la aventura? No olvides suscribirte, dejarme un me gusta y activar la campanita. Con ello me ayudarás a alcanzar la meta de los 100.000 suscriptores. Ya comenzamos. El Valle del Jordán fue uno de los grandes laboratorios naturales de la prehistoria humana. Allí, cerca del Mar Muerto y junto al manantial de Ain es-Sultán, existía un oasis capaz de sostener vida durante todo el año. En un mundo donde la supervivencia dependía de los ciclos del agua, las estaciones y, por supuesto, del movimiento de los animales, Jericó ofrecía condiciones excepcionales. Era un punto estable y el lugar a donde volver, de modo que allí una comunidad podía permanecer durante generaciones. Por eso, antes de hablar de ciudades, murallas o relatos bíblicos, te propongo mirar ese paisaje con atención. Hacia el 9º milenio antes de nuestra era, esa ventaja natural era el sinónimo de una nueva forma de vida. Las comunidades que habitaban la región ya conocían el entorno, recolectaban cereales silvestres, cazaban animales y empezaban a experimentar con formas tempranas de cultivo. Este periodo pertenece al Neolítico precerámico, una etapa fascinante porque la humanidad ya estaba cambiando su relación con la tierra, aunque todavía faltaba mucho para la cerámica, la escritura y los grandes estados. En Jericó ese cambio se percibe con una claridad extraordinaria. Las viviendas circulares de adobe y la permanencia en el mismo lugar muestran una sociedad que empezaba a organizar el tiempo de otra manera. La vida ya dependía menos del movimiento ininterrumpido y más de la gestión del territorio. A mediados del siglo XX, la arqueóloga británica Kathleen Kenyon excavó Tel es-Sultán con métodos estratigráficos muy rigurosos para ese entonces. Entre 1952 y 1958, sus estudios permitieron ordenar mejor las fases antiguas del asentamiento y comprender la enorme profundidad histórica del lugar. Bajo las capas asociadas a épocas posteriores, apareció una Jericó mucho más antigua, vinculada al Neolítico precerámico. La escala de algunas construcciones resultó llamativa. Había una muralla de piedra, un foso excavado en la roca y una torre monumental de unos 8 metros de altura. Según el arqueólogo Ofer Bar Yosef, la presencia de una gruesa muralla independiente y una torre indica un esfuerzo comunal para fortificar el asentamiento. Aquella comunidad podía coordinar trabajo y sostener una organización colectiva muy avanzada para una fecha tan temprana. La Torre de Jericó es una de las secciones más desconcertantes de todo el conjunto. Tiene una escalera interna con más de 20 peldaños y fue construida en una época en que todavía no existían las ciudades clásicas de Mesopotamia. ¿Qué función desempeñaba esta estructura? Se trata de un asunto que sigue sometido a debates.
Durante mucho tiempo se pensó en una finalidad defensiva, pero esa explicación se debilita si consideramos que estaba situada dentro del sistema de murallas. Entonces se infiere otros usos, por ejemplo como marcador simbólico, elemento ritual, demostración de autoridad colectiva o una forma de ordenar visualmente el asentamiento. Construir esa torre exigía algo más que fuerza física, pues precisaba memoria compartida, liderazgo práctico y una idea común sobre el valor de aquel lugar. Las murallas también generan controversias. Una interpretación las vincula con la defensa frente a posibles conflictos. Otras las relaciona con la protección ante corrientes de barro y agua procedente de las zonas cercanas. Se suma a esas posibilidades una lectura social. Una muralla delimita el interior y el exterior, define quién pertenece al grupo y al que queda excluido. En una comunidad tan antigua, esa frontera pudo tener un valor material y simbólico al mismo tiempo. Por una parte, protegía recursos. Por otra, convertía el asentamiento en una entidad reconocible. Jericó empezaba a comportarse como algo más complejo que un campamento estacional. Tenía permanencia, arquitectura monumental, trabajo colectivo y una relación intensa con el territorio. Todo eso aparece miles de años antes de Uruk, de las pirámides de Egipto y de los grandes relatos sobre reyes y templos. Sin embargo, ese hecho también implica que si la catalogamos como ciudad, debemos aceptar que la vida urbana comenzó con mucha anterioridad a la escritura y al Estado. Si reservamos esa categoría para sociedades con administración compleja, entonces Jericó ocupa un puesto igual de fascinante, pues se perfila como uno de los primeros experimentos humanos encaminados hacia la integración humana en urbes. Quizá las piedras de sus murallas anunciaban una nueva manera de vivir juntos en lugar de una ciudad terminada. Cuando colocamos la mirada frente a lugares como Jericó, resulta inevitable preguntarse cómo pensaban aquellas primeras comunidades que comenzaron a transformar el mundo. Esa sensación de asomarse a civilizaciones casi olvidadas fue una de las semillas que dieron forma a mi libro Andreíadas. Si disfrutas este tipo de historias sobre orígenes antiguos, sociedades desaparecidas y misterios del pasado humano, probablemente este libro también te atrape. Te dejaré el enlace en la descripción para que leas la sinopsis completa. De seguro te va a interesar. La vida cotidiana en Jericó distaba de la imagen tradicional que solemos tener de la prehistoria. Allí, en lugar de encontrar pequeños grupos moviéndose incesantemente detrás de los animales, vemos comunidades que permanecían durante largos periodos en el mismo lugar y transformaban activamente el entorno circundante. Los habitantes de Jericó cultivaban cereales, almacenaban alimentos y construían viviendas de adobe agrupadas unas junto a otras. El asentamiento llegó a ocupar varias hectáreas y probablemente reunió a cientos de personas de forma estable. Algo extraordinario, por supuesto, para una fecha tan temprana. Ese crecimiento obligó a desarrollar nuevas formas de convivencia y organización social. La agricultura desempeñó un papel fundamental en ese cambio. Durante miles de años, la supervivencia humana dependió de la movilidad. Sin embargo, el cultivo de cereales permitió acumular recursos y reducir parcialmente esa dependencia de las migraciones constantes. En Jericó se han hallado evidencias que confirman la presencia de trigo, cebada y herramientas asociadas con la recolección y el procesamiento de alimentos. El arqueólogo Jacques Cauvin describió este periodo como una auténtica revolución mental y social, porque las comunidades humanas comenzaron a modificar deliberadamente el paisaje que habitaban. Una población sedentaria necesita gestionar el agua, repartir espacios y proteger recursos. De este modo, el oasis pasó de ser únicamente un refugio natural y se convirtió en un espacio gestionado por seres humanos. Pero la agricultura por sí sola no explica el misterio de Jericó. Las excavaciones expusieron prácticas funerarias que muestran un nivel de complejidad simbólica sorprendente. En varias viviendas aparecieron cráneos humanos cubiertos con yeso y con rasgos faciales reconstruidos cuidadosamente. Algunos conservaban incluso restos de pigmentos y conchas colocadas en las órbitas de los ojos. Aquellos objetos desconcertaron a los arqueólogos desde el primer momento.
Todo indica que los habitantes de Jericó mantenían una relación ritual muy intensa con sus antepasados. El culto a los ancestros probablemente ayudaba a reforzar la cohesión del grupo y la conexión con el territorio. La comunidad, además de estar unida por la supervivencia inmediata, ahora también lo estaba por la memoria compartida. Si durante mucho tiempo las primeras ciudades fueron entendidas únicamente como centros económicos o políticos, sitios como Jericó dan cuenta de que la construcción de identidades colectivas pudo comenzar mucho antes del surgimiento de reyes y palacios. El arqueólogo Ian Hodder explica que los primeros asentamientos sedentarios también funcionaban como espacios donde las comunidades desarrollaban nuevas formas de pertenencia y vínculos sociales. En Jericó, las viviendas, las tumbas y las prácticas rituales parecen formar parte de un mismo proceso. La gente ya no ocupaba un lugar de manera temporal, pues empezaban a construir, en cambio, una relación permanente con él. Ahora es importante que nos preguntemos, ¿basta todo esto para hablar de una ciudad? Algunos investigadores creen que sí. Jericó tenía población estable, arquitectura monumental y organización colectiva. Otros, sin embargo, recuerdan que todavía faltaban elementos asociados normalmente con las ciudades clásicas, como la escritura, la administración centralizada o una clara división del trabajo. Gordon Clyde, uno de los historiadores más prestigiosos en el estudio del urbanismo antiguo, propuso varios criterios para identificar una ciudad, entre ellos la especialización laboral, la concentración de poder y la presencia de élites organizadas. Pero, a decir verdad, Jericó existió miles de años antes de que muchas de esas características aparecieran con claridad. Ahora, si una comunidad humana es capaz de construir murallas monumentales, desarrollar rituales complejos y vivir de manera sedentaria durante generaciones, ¿eso ya basta para hablar de civilización? Las investigaciones más recientes han complejizado el panorama. Algunos estudiosos sugieren que Jericó pudo funcionar como un punto estratégico para intercambios regionales dentro del creciente fértil. Otros consideran que la cooperación necesaria para levantar las murallas y la torre indica formas tempranas de liderazgo comunitario. Sin embargo, todavía no existen evidencias claras de reyes, ejércitos permanentes o burocracias organizadas como las que aparecerían mucho más tarde en Mesopotamia. De esta otra civilización, por cierto, tengo varios videos en mi Patreon, plataforma esta donde comparto materiales exclusivos y publico con antelación más videos de YouTube. Al suscribirte estarás contribuyendo a que este proyecto se haga sostenible en el tiempo. Por eso, desde aquí quiero dar las gracias a mis mecenas y a los miembros de pago del canal. Si deseas unirte a esta bella comunidad, te dejo el enlace en la descripción del video. Por decenas de años, Jericó estuvo en un puesto casi único dentro de la arqueología prehistórica. Sus murallas, su antigüedad y la presencia de arquitectura monumental parecía convertirla en el ejemplo más antiguo de vida urbana conocido hasta entonces. Sin embargo, nuevos descubrimientos realizados en Turquía y Mesopotamia alteraron aquellas certezas. De pronto, los investigadores se encontraron ante asentamientos todavía más difíciles de clasificar. Algunos carecían de murallas, otros mostraban señales claras de poder político centralizado, pero en todos los casos movilizaban enormes cantidades de trabajo humano y reunían comunidades sorprendentemente complejas para su época. Uno de los casos más impactantes en este sentido es Göbekli Tepe, en el sudeste de Turquía. Sus estructuras colosales fueron levantadas hace más de 11.000 años, en fechas comprobables e incluso anteriores a las primeras fases de Jericó. Allí aparecieron enormes pilares de piedra decorados con animales y símbolos tallados con gran precisión. Göbekli Tepe, sin embargo, parece haber sido construido por comunidades que todavía no practicaban una agricultura plenamente desarrollada. Casi por regla, los historiadores pensaban que primero surgían las sociedades agrícolas sedentarias y después aparecían los grandes centros rituales. Tal y como te explico en este otro video de mi canal, Göbekli Tepe desarmó esa secuencia. El arqueólogo alemán Klaus Schmidt llegó a proponer que la necesidad de organizar reuniones rituales masivas pudo impulsar posteriormente el desarrollo agrícola.
y esta conclusión invierte completamente la lógica tradicional sobre el nacimiento de la civilización. Existe otro yacimiento que también debemos mencionar en este debate. Me refiero a Çatalhöyük, en la actual Turquía, que alcanzó un tamaño enorme varios milenios después de Jericó. Allí habitaron miles de personas en viviendas construidas unas junto a otras, sin calles evidentes y con accesos realizados desde los tejados. El asentamiento presenta arte mural, rituales funerarios complejos y una intensa vida comunitaria. Sin embargo, tal y como profundizo en este otro video, tampoco muestra señales claras de palacios reales, templos dominantes o una jerarquía estatal semejante a la de las ciudades mesopotámicas posteriores. Por su parte, Ian Hodder explicó que Çatalhöyük refleja una forma de organización social mucho más horizontal de lo que tradicionalmente se esperaba para comunidades tan grandes. De este modo, sigue dificultando definir qué rasgos convierten a un asentamiento humano en ciudad. Observemos ahora el caso de Mesopotamia. Hacia el cuarto milenio antes de nuestra era, ciudades como Uruk ya conocen y emplean la escritura, están dotados de una administración centralizada, al tiempo que existen la especialización laboral y estructuras políticas claramente organizadas. Allí aparecen templos monumentales, burocracias, división del trabajo y redes comerciales de gran escala. Por eso muchos historiadores consideran que Uruk representa la primera ciudad en sentido estricto. Pero entre Jericó y Uruk hay miles de años de transformaciones graduales. Aquel oasis parece encontrarse en una zona intermedia entre el campamento neolítico y la ciudad plenamente desarrollada como si lo fue Uruk. Pudo ser que la civilización no naciera de modo repentino en un único lugar. Tal vez surgió a través de múltiples experimentos humanos desarrollados durante miles de años en distintas regiones del creciente fértil. Jericó, sin dudas, sería una de esas tentativas tempranas. Göbekli Tepe representaría otro camino relacionado con el ritual y la cooperación simbólica, mientras que Çatalhöyük mostraría una forma distinta de vida colectiva a gran escala. Y finalmente, ciudades como Uruk consolidarían modelos estatales mucho más complejos. Sé que es un tema complicado y hasta confuso, por eso me gustaría saber tu opinión al respecto. No dejes de escribirme en los comentarios. Miles de años después de las primeras murallas neolíticas, Jericó volvió a situarse como la protagonista de otra historia totalmente distinta. En esta ocasión, el escenario ya no era el nacimiento del sedentarismo humano, sino la expansión de los antiguos israelitas hacia Canaán, según el relato bíblico. Entre aquella Jericó del Neolítico precerámico y la mencionada en el libro de Josué, existe una distancia temporal gigantesca. Las primeras murallas monumentales del oasis fueron construidas alrededor del octavo milenio antes de nuestra era. En cambio, los acontecimientos asociados tradicionalmente con Josué suelen situarse entre los siglos XV y XIII antes de nuestra era, dependiendo de la cronología utilizada. Eso significa que entre ambas Jericós transcurrieron aproximadamente de 6 a 7.000 años. Para entender la magnitud de ese intervalo, basta con pensar en esta comparación. Entre nosotros y la construcción de las pirámides de Egipto han pasado menos tiempo que la que separan la Jericó neolítica de la Jericó bíblica. Durante todos esos milenios, el oasis atravesó innumerables transformaciones. Jericó fue cambiando junto con todo el Oriente Próximo. Llegaron nuevas tecnologías, arribaron migraciones y se modificaron las formas de poder político. La región entró progresivamente en la Edad de Bronce y pasó a formar parte de redes comerciales y culturales mucho más amplias conectadas con Canaán, Egipto y Mesopotamia. Ahora lucía como una urbe fortificada, típica del Levante antiguo. Las imágenes populares suelen mezclar ambas épocas de Jericó como si pertenecieran a una misma ciudad continua e inalterable. En realidad, Tel es-Sultán funciona como una superposición de ciudades levantadas, destruidas y reconstruidas en el transcurso de milenios. Cada capa arqueológica pertenece a sociedades completamente distintas entre sí. Algunas corresponden al Neolítico, otras a la Edad de Bronce y algunas coinciden con periodos posteriores vinculados con diferentes pueblos y culturas del Levante. Cuando los arqueólogos excavan Jericó,
están observando una secuencia histórica inmensa comprimida en un mismo lugar. El famoso relato bíblico aparece precisamente dentro de ese contexto mucho más tardío. Según el libro de Josué, después de cruzar el río Jordán, los israelitas iniciaron la conquista de Canaán guiados por Josué, sucesor de Moisés. Jericó representaba uno de los primeros grandes obstáculos de aquella campaña. El texto describe una escena ritualizada. Durante 6 días, grupos de sacerdotes acompañados por guerreros rodearon la ciudad mientras transportaban el arca de la alianza y hacían sonar trompetas de cuero de carnero. Al séptimo día, tras repetir varias veces la procesión, las murallas habrían colapsado, permitiendo así la entrada de los israelitas. El episodio transmitía una idea muy poderosa dentro de la tradición hebrea, pues la victoria no dependía únicamente de la fuerza militar, sino de la voluntad divina y de la obediencia religiosa. Con el decursar del tiempo, aquella narración adquirió un notable peso simbólico. Jericó pasó a representar la caída de un poder enemigo frente al designio de Dios. El relato apareció en textos religiosos, sermones, arte medieval, música e incluso movimientos políticos posteriores que reinterpretaron las murallas de Jericó como símbolo de liberación o de derrumbe de sistemas opresivos. La arqueología moderna comenzó a plantear dudas muy serias sobre la historicidad literal del episodio. A finales del siglo XIX, arqueólogos como Charles Warren y Ernest Schelling excavaron partes del yacimiento buscando evidencias de la destrucción mencionada en la Biblia. Más tarde, el arqueólogo John Garstan afirmó haber encontrado restos compatibles con una ciudad fortificada destruida violentamente hacia finales de la Edad de Bronce. Por varios años, muchos consideraron que aquellas excavaciones confirmaban el relato bíblico. Sin embargo, el panorama cambió radicalmente con las investigaciones dirigidas por Kathleen Kenyon en la década de 1950 y que ya te había mencionado antes. Utilizando técnicas mucho más rigurosas, esta arqueóloga concluyó que la destrucción de las murallas correspondía aproximadamente al siglo XVI antes de nuestra era y probablemente estaba vinculada a las campañas egipcias o a las convulsiones regionales del final de la Edad de Bronce Media. Pero las cronologías tradicionales que sitúan la llegada de los israelitas a Canaán por lo regular se ubican varias centurias después, entre los siglos XV y XIII antes de nuestra era. Según la interpretación de Kenyon, cuando Josué habría llegado a Jericó, la ciudad fortificada descrita en el texto bíblico ya no existía en la forma monumental narrada por la tradición. Aquella conclusión alteró hondamente el debate histórico y religioso en torno a Jericó. Algunos investigadores aceptaron que el relato bíblico probablemente conservaba recuerdos muy retocados de conflictos y destrucciones ocurridas en épocas anteriores. Otros expertos defendieron cronologías alternativas intentando reconciliar las excavaciones con el libro sagrado. Entre ellos destacó el arqueólogo Brian Wood, quien propuso reinterpretaciones de ciertos materiales cerámicos para respaldar una fecha de destrucción más tardía compatible con el relato de Josué. Aún así, la mayoría de los especialistas continúan considerando más sólida la línea temporal establecida por Kenyon. La polémica aún pervive porque el problema aborda una pregunta más amplia. ¿Hasta qué punto los relatos bíblicos deben entenderse como narraciones históricas literales? En las últimas décadas, varios arqueólogos e historiadores han comenzado a estudiar estos textos desde una perspectiva diferente. Israel Finkelstein es uno de ellos y sostiene que muchos escritos bíblicos fueron redactados y organizados siglos después de los acontecimientos que describen, combinando tradiciones orales antiguas, memoria colectiva y objetivos políticos relacionados con la identidad israelita. Desde esta perspectiva, la historia de Jericó reflejaría menos una crónica militar exacta y más una construcción simbólica destinada a explicar el origen y la legitimidad de un pueblo. Eso no se traduce necesariamente en que todo el relato sea inventado. Quiere decir que historia, memoria y teología quedaron mezcladas dentro de un mismo proceso de transmisión cultural. Pocos lugares del mundo concentran una continuidad simbólica
tan extensa como Jericó. Primero resultó uno de los asentamientos sedentarios más antiguos conocidos. Miles de años después, constituyó el escenario de uno de los relatos más influyentes de la tradición bíblica. Cada capa excavada en Tel el Sultán parece pertenecer a un mundo distinto y todas juntas siguen alimentando la misma pregunta: ¿dónde termina realmente la historia? ¿Y en qué sitio comienza el mito? Me gustaría saber tu opinión en los comentarios. Espero que hayas disfrutado de este video y quiero darte las gracias por haber llegado hasta aquí, haberte suscrito, dejado un me gusta y activado la campanita. Cosas como estas son muy importantes para llegar a más personas. Ahora solo me resta invitarte a seguir en mi canal con este otro video que te propongo. Hasta la próxima.